salud, paz y bendiciones para todo el que vea este contenido. Les saluda Don Géminis. En esta nueva entrega quiero hablar de una de mis experiencias espirituales vividas en el territorio de República Dominicana. Y esta historia comienza así. En una ocasión yo iba camino a Punta Cana. Para ese entonces trabajaba en una empresa. Iba conduciendo yo, iba con un ayudante, porque en ese entonces trabajaba con servicios técnicos de tratamiento de agua, todo lo que tenía que ver con tratamiento de agua. Íbamos en el camino y ya llegando a la altura de un lugar que se llama Higüey, pasando por un campito, un señor muy extraño, andaba como si estuviera borracho y tenía el rostro como si tuviera una careta. Yo andaba con dos de los socios del dueño de la empresa. Eran dos personas totalmente escépticas, eran ingenieros químicos, no tenían ningún tipo de acercamiento con cosas como esta. Y bueno, a nuestra vista, en nuestros ojos, ese señor se nos atravesó en el camino y pensábamos que le habíamos chocado con la camioneta, aunque no sentimos ningún impacto, ni el carro se movió ni nada, normal, la camioneta siguió normal. Solo sentimos que ese ser atravesó la camioneta, o la camioneta lo atravesó a él, pero no hubo ningún impacto, ni sonido, nada, ni sentimos movimiento, nada. Nos bajamos de la camioneta, las 4 personas que andábamos ahí, revisamos debajo de la camioneta, por todas partes, movimos la camioneta, no había nada, ni rastro. O sea, lo que vimos todo en ese momento fue algo que quiso que lo viéramos, porque todos lo vimos, todos nos preocupamos, todos nos asustamos y no entendíamos qué pasaba. Bueno, al ver eso nos retiramos y seguimos el transcurso hacia Bávaro, un lugar que queda en Punta Cana, muy cercano a Punta Cana, digamos que está como a 3 o 4 minutos. Bueno, al llegar a ese lugar nos hospedamos en un hotel para trabajadores, donde cogimos habitaciones dobles, 2 habitaciones dobles, donde en una se quedaron los dos socios del dueño de la empresa, y en la otra me quedé yo como técnico y el ayudante de técnico. En ese momento me desenvolvía haciendo eso. Y bueno, después ya de haber cenado, haber comido algo, un buen baño, yo sentí un cansancio muy grande, pensaba que era yo solo, sentí una pesadez. Mi compañero que estaba en la cama de al lado también estaba como en el celular, yo también en el celular, y de repente la ventana lateral izquierda, porque estaba al lado izquierdo, sonó así, como que la tocaron. Fuerte, pero muy fuerte, no así, no, mucho más fuerte. Tanto que llamó la atención de nosotros. Así duro. Y cuando miramos hacia la ventana, no había nada en la ventana, pero nos dio un escalofrío. No solo a mí, sino que esta persona también sintió un escalofrío fuerte. Ay, Dios mío, no sabíamos qué era. Cerramos la cortina de esa ventana y yo me dispuse como que a dormir. Sentí esa pesadez, como ese sueño. Me fui yendo, y de un momento a otro salí de mi cuerpo. Ya yo no estaba en la cama. O sea, mi cuerpo físico sí, pero mi conciencia, donde yo sentía que estaba presente, era en la entrada del hotel, en el lobby, que eso estaba bien lejos de donde yo estaba. Porque estos hoteles de Punta Cana y de Bávaro, la recepción la tienen a veces muy distante a la habitación donde tú te quedas. Había que pasar muchos pasillos, subir escaleras. Era un trayecto largo. Bueno, yo estaba ahí adelante, y cuando estoy adelante veo ese ser.
ese ser que viene así, en el aire, lento así, lento, se movía lento. Y es como si viniera arrastrándose, como si viniera arrastrándose en el aire, como rozando con muchas cosas. Eso venía, entró al hotel, pero él venía directamente a donde estábamos nosotros. Directamente. Yo, todo el transcurrir de ese espíritu, pasando a través de los diversos lugares de ese hotel, escaleras, esquinas, pasillos, fue avanzando, avanzando, avanzando. Llegó un momento que cuando él llegó hasta la habitación donde yo me había hospedado, ya entonces ya yo estaba consciente en mi cuerpo, pero no estaba despierto, estaba como en una especie de trance, trance consciente, porque yo ya sentía que yo estaba en la habitación, pero también sentía y estaba consciente de lo que había entrado al hotel, cómo llegó al hotel, el transcurso que recorrió. Todo eso yo lo tenía presente en ese momento. Cuando se paró en la puerta sonó clac, un sonido, tac. No sé qué será eso, pero yo en varias experiencias siempre he sentido eso, que cuando ellos llegan emiten sonido, track, un sonido como metálico. Bueno, la puerta sonó, pero nunca se abrió. Y este ser llegó. Y cuando llegó a la habitación, a donde estábamos nosotros, nos impactó, es como que nos impuso las manos, una a mí y una a él, en el pecho. El susto fue tan grande que nos sentamos cada uno en la cama que estaba cada uno y nos estábamos ahogando. Es como si estuviéramos corriendo una maratón. Asustado, muy asustado. Yo sabía de qué se trataba, sabía qué era lo que estaba pasando, porque ya yo lo vi en la experiencia extracorpórea que había tenido. Ya yo sabía de qué se trataba, qué era. Entonces lo que le hice seña fue al compañero, le dije que haga silencio, que no diga nada, porque sentí que este ser tenía tanto poder hasta para matarnos. Un paro cardíaco, podía faltarnos la respiración, cualquier cosa podía pasar. Lo sentí, porque la energía de maldad que tienen a veces ciertos espíritus, o el poder, la categoría, la jerarquía, el rango de un espíritu, muchas veces puede ser muy elevado, muy elevado. Y ante nosotros que somos humanos, mortales, eso puede impactar muchísimo. Eso puede hacer que tu sistema nervioso se acelere, puede hacer que tu respiración se acelere, puede hacer que tú sientas que se te va la vida. Eso no es fácil, no es fácil estar ante un fenómeno paranormal y tú como humano y que sentirte normal y relajado. Eso es imposible. Hay personas que aprenden a controlar eso, que aprenden a regular eso, pero no es que no le impacta, sí le impacta, sí le acelera el ritmo del corazón, sí le acelera la respiración. No es fácil. Bueno, para darle continuidad al tema, luego de eso hicimos una oración, recuerdo yo, pudimos dormir hasta el otro día, pero con miedo y de confianza. Al otro día revisamos la ventana, abrimos la ventana, ya como es de día, ya no hay tanto temor. Y la ventana, sin mentirle, ese era un segundo piso, pero era un segundo piso. Ese hotel estaba construido en una montaña. Entonces la parte de atrás no era plano el terreno. Entonces cuando nos fijamos, había siquiera de distancia de la tierra hacia esa ventana más de 10 metros. ¿Qué persona humana puede subir a esa altura y tocarte la ventana de esa forma? Con ese ímpetu, con esa fuerza. Ninguna persona humana podía hacer eso. Y eso nos confirmó más que la experiencia era paranormal, que lo que había ahí era espiritual, que no era de este mundo, y que por alguna razón se sintió ofendido y fue hasta donde nosotros a
a atacarnos psíquicamente, porque eso fue un ataque psíquico. Sentimos electricidad en todo el cuerpo cuando ese ser nos tocó y sentimos que nos tocó físicamente. No fue una sensación y ya sentimos el choque eléctrico. Entonces, atando cabos, esa entidad fue el Señor que se nos atravesó en el camino, que no era físico, que no era materia, que no era un simple humano. Esto vino o fue con nosotros desde ese lugar hasta el hotel donde estábamos. Fue y esperó el momento adecuado para entrar. Se quedó en el aire, buscó el momento adecuado para entrar y entró. Entró hacia ese hotel donde estábamos a atacarnos. Ahora yo me puse a pensar, ¿y en qué le ofendimos? ¿Qué fue lo que hicimos? O simplemente ese día tuvimos la suerte de ser nosotros los que nos encontrábamos con él. Porque no hicimos nada, íbamos incluso a una velocidad muy baja. Había incluso lo que le llaman un policía acostado. Redujimos la velocidad y aún así este ser, corriendo como cojeando, atravesó la camioneta. Y todos pensamos que había sido, bueno, la ilusión óptica que nosotros vivimos fue que el Señor atravesó la camioneta. Pero nunca pensamos en ese momento que era un espíritu. Lo que pensamos fue que era una persona. A lo mejor una vez se viene con música, viene conversando. A lo mejor no escuchamos. Está bien, no escuchamos, pero decía uno de los que estaba ahí, pero hubiésemos sentido el impacto. Al menos hubiese movido la camioneta. O hubiese venido gente. Tal vez escuchar ruido, bulla, gritos, nada de eso. Entonces, le cuento esta experiencia real que la viví en esa zona de República Dominicana, para que ustedes vean, quizá este sea un caso de muchos, porque hay muchas historias reales y verdaderas de lugares y zonas campestres que guardan misterios, que guardan secretos, lugares que guardan secretos, que uno no se imagina a veces, lugares que guardan maldiciones también. Porque yo diría, si ese espíritu sale ahí en forma de un señor, este señor es alguien que quizás falleció ahí, tal vez pasó un accidente ahí, y él está tratando de repetir quizás lo que pasó ahí, o de alguna manera está creando un ajuste de cuenta, y con esa expresión o esa acción de él está mostrando cómo fue, cuál fue la ofensa de que alguien quizás lo vulneró y de una manera irresponsable lo privó de la vida. Es algo así. La mayoría de los espíritus o sombras que pueden salir en lugares de zonas rurales, la mayoría no murió de una forma que para ellos fue justa. Siempre murieron con disconformidad, con impotencia, con ira, con ganas de seguir viviendo, y sintieron que de alguna manera se le quitó algo que le pertenecía y algo que podía ser mucho más duradero. Entonces es un tema súper heavy, pero súper real también. Súper real. Hay muchas historias parecidas a esta. Esta fue la mía. Hay historias de camioneros que se les suben personas. Yo tuve eso lo voy a contar en otro video, tuve una experiencia donde realmente se te suben seres al carro o a la moto. He tenido varias experiencias y el carro se pone pesado, no avanza. Eso lo voy a contar en otro video. Cosas reales que pasan, pero que la gente que vive el día a día, que vive una vida mecánica o que vive una vida sedentaria, quizá pensando en que todo es trabajo, comer, bañarse, ir a jugar o ir a la iglesia. Personas que hacen que viven la vida cotidiana, que no salen de ese círculo. Muchas veces esas personas no se dan cuenta de que no estamos solos,
de que en el mundo que vivimos también somos impactados por otros seres, que lo hay en una variedad y diversidad muy grande. Hay muchos tipos de seres. Mucha gente dice los espíritus, otros dicen el muerto. Pero hay espíritus, hay muertos, hay demonios, hay seres que yo puedo decir que son interdimensionales. Hay muchos seres, demasiados seres. Incluso hay seres que tienen que ver con cosas que tienen que ver con el espacio. Ufológicamente, los que saben de ufología, seguro que me entienden muy bien. Seres que ellos dicen que son de otra galaxia, que son de otros planetas. Y ellos se presentan tal cual como se presenta un espíritu o un fantasma. Tal cual. Tal cual, muchos de ellos con mucha luz. Y tienen ese choque eléctrico. Esa voz telepática que tú la escuchas fuerte, pero tú sabes, en el momento que lo estás escuchando, tú sabes que solo tú lo estás escuchando, nadie más. Es para ti. Fuerte, fuerte soy ahí. ¿Quiénes son estos seres que tienen este poder de visitarte y hablarte en tu mente a través de la telepatía? ¿Quiénes son estos seres que a través de sueños pueden decirte cosas exactas? Incluso pueden decirte y llamarte por tu nombre. ¿Sí? Te llaman por tu nombre. Y te pueden hablar de cosas de tu vida que ya pasaron. Hay muchos secretos y misterios. Y esos secretos y misterios están con nosotros. Pero no todo el mundo está dispuesto a descifrar esto. No todo el mundo está dispuesto a saber qué pasa. Para mí no, para mí nunca fue así. Para mí yo siempre fui, aparte de temeroso, curioso. Siempre quise saber qué sucedía. Siempre quise saber qué pasaba. Aunque me diera miedo, aunque me muriera de miedo, yo quería saber qué pasaba. Y hubieron cosas en mi vida para yo poder decir hoy que soy lo que soy. Pasaron cosas espeluznantes en las que yo deseé morirme antes que estar ahí. O deseé que Dios me librara y no sé cuántas cosas le prometí a Dios en ese momento para que no me pasara nada. Sí, he vivido cosas muy espeluznantes que no son de este mundo. No son de este mundo. Seres y cosas que tú dices, pero ¿y cómo es posible? ¿Cómo es posible que exista algo así? Con esa forma, con esa energía, con esa esencia. Porque hay cosas, amigos, hay cosas espeluznantes, que la sangre se te hiela y los pelos se paran, el corazón da saltos, porque no soporta ver eso. Y por eso es que yo siempre he entendido, porque la Biblia también lo dice, que hay seres espirituales que nadie puede verlo, porque si lo ves te mueres. Y hay otros en menores escalas que tú lo ves y te pasa lo que te digo, y ni siquiera son como otros. Hay otros seres que si tú lo ves, tu cerebro no encuentra la lógica. No hay lógica humana que aplicarle a eso. Y tú te puede dar hasta un paro cardíaco, un ataque, un paro respiratorio y te puedes hasta morir. Porque al tu cerebro no comprender lo que está viendo, entonces el miedo te invade. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De dónde viene esto? ¿Qué poder tendrá? ¿Qué poder tendrá sobre mí? Esto es probable que pueda matarme en cualquier momento. Y ese es el peligro. Ese es el peligro. Es profundo lo que le estoy diciendo. Es profundo, pero ya depende de cada persona y su interés para prestarle atención a este tipo de cosas. Que depende del interés. Si tú no quieres ser un simple mortal y quieres ser una persona que al menos esté consciente
de lo que sucede en la vida, entonces debe interesarte esto. Para no vivir por vivir, porque yo sí les puedo decir que tú puedes venir a este mundo a comer, a ser feliz o a jugar a ser feliz, puedes a trabajar, a luchar por comprar una casa, luchar por comprar un carro, lo que humanamente hablando las personas creen que es lo necesario. Ahora, ponte a analizar. Conseguiste el carro, conseguiste la casa, tienes una cuenta bancaria bonita o varias cuentas bancarias. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Tal vez seguir luchando por ser más rico. ¿Pero qué sigue? Ah, no, es que ahora voy a luchar para dejarle un patrimonio grande a mis hijos. ¿Qué sigue? Nadie piensa en qué sucederá cuando llegue el día de partir de este mundo. El día que se muere la persona que acumuló ese patrimonio, esa riqueza, le toca vivir una experiencia individual donde no va nadie a acompañarlo, ningún familiar, ninguna de las personas que le ayudó, ni a la persona que le dejó el patrimonio, solo. ¿Quién se prepara para eso? Casi nadie. Los que no son curiosos no se preparan para eso. Los que no les interesa este tipo de temas no se preparan para eso. Y cuando llegue ese gran día, ahí viene el problema. Ahí está el lloro, ahí está el lamento. ¿Qué es esto? ¿A dónde voy? Porque nadie se prepara. Y digo esto no metiendo miedo ni terror. Cuando llegue ese momento, no hay vuelta atrás. No hay cómo negociar. Si llegó el momento de partir, no se puede negociar. Entonces, hay que prepararse. Hay que prepararse. ¿Y qué es prepararse? Es apartarse de la ignorancia. Comenzar a investigar, comenzar a estudiar. Buscar la forma de saber qué sucede, qué es lo que se mueve en este plano que vivimos, que no solo somos nosotros, hay otras entidades que se mueven acá. ¿Quiénes son esos seres? ¿Por qué están esos seres entre nosotros? Todo eso es importante. Entonces, mis queridos amigos, es cuanto. Hasta aquí por esta ocasión, en cuanto a una historia paranormal, real, que me sucedió. En otro momento les contaré otras que tengo y son vivencias que la tenía guardada por años y he decidido contarla a ese público que le interese este tipo de fenómenos, ¿no? De acontecimientos que sí son reales, sí ocurren, sí pasan. Bueno, me despido con mucho cariño, deseando que la bendición de Dios esté siempre con cada uno de ustedes.